Dios los bendiga. Qué bueno que podemos estar en la casa del Señor. Y permítame decirlo de esta manera: feliz invierno. Si Dios así lo permite, dentro de 3 meses todos estaríamos saludando feliz primavera. Pero si alguno no se dio cuenta, el invierno ha llegado. Proverbios 15:15 dice: todos los días del afligido son difíciles, pero al que tiene un corazón contento, vive un banquete continuo cada día. ¿Sabe por qué el corazón está contento? Porque Cristo está en ese corazón. Así que si Cristo está en su corazón, que tenga un feliz invierno y que Dios lo bendiga. Ocupen sus lugares, por favor. Gracias a los hermanos de la alabanza. Gracias que podemos estar al Señor, que podemos estar reunidos una vez más en la libertad que Dios nos da. Los veo emponchados algunos de ustedes, y los que algunos hace algún tiempo decían: Señor, ¿cuándo nos sacamos los barbijos o los tapabocas? Algunos ahora agradecen al Señor por los barbijos, porque de alguna manera allí está el calorcito. Pero es bueno que cuando estamos reunidos en la casa del Señor, y no solamente para orar y no solamente para proclamar y dar testimonio a la grandeza del Señor, sino también recibir lo que Dios tiene con cada uno de nosotros, lo que Dios prepara. ¿Sabe que Dios manifiesta su poder, así como lo ha manifestado en las historias bíblicas que uno allí puede encontrar en la palabra del Señor, donde en las circunstancias que les tocaba vivir a los discípulos o a nuestros primeros hermanos allí en la iglesia primitiva, el Señor obraba, haciendo milagros, maravillas, sanidades, distintas situaciones sobre las circunstancias. También la palabra de Dios nos muestra que el Señor ha vencido justamente a Satanás en la cruz del Calvario, y nos da libertad a cada uno de nosotros en el Espíritu para que podamos crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Pero el propósito de Dios es también que cada uno de nosotros, en lo particular, en lo cotidiano, podamos no solamente recibir las bendiciones de Dios, sino que nuestra vida de fe crezca, que nuestra confianza en el Señor se afirme cada vez más, a pesar de las distintas circunstancias que pueden ser adversas. Les invito a abrir la palabra del Señor. Vamos a leer de entrada un versículo que creo que más o menos es bastante conocido para aquellos que leen la palabra de Dios. El libro del profeta Jeremías, capítulo 16. Jeremías, capítulo 6, ahí en el Antiguo Testamento. Esta palabra, de algún modo, llega en un momento muy particular, porque el engaño, de alguna manera la hipocresía, el ver que las cosas no andan tan bien como deberían ser, llega esa palabra de parte de Dios para ese periodo. Y si a alguno le pareció coincidencia el tiempo que nos toca vivir, no es coincidencia, porque la tecnología va avanzando, pero el corazón del ser humano sigue siendo el mismo. Pero ¿sabe qué? Hay una realidad: Dios también sigue siendo el mismo, y Dios sigue obrando también este tiempo. ¿Puede decir amén a esa realidad espiritual? Jeremías capítulo 6, versículo 16. Así dice la palabra de Dios. Así dice el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y permítame parar ahí, porque yo puedo llegar a preguntar, ¿puede decir amén a esta palabra del Señor? Yo sé que quedaron ahí porque siguieron leyendo ustedes. Porque lo que sigue a continuación no nos da ganas de decir amén. Porque pareciera que hay una misma contradicción. Dios dice: mira, hay un camino, hay un sendero que tiene tiempo de ser recorrido. Pero la respuesta del pueblo no fue amén a los que la recibieron. Dijeron: nosotros no queremos.
De algún modo este versículo conjuga la bondad de Dios, la guía del Señor, la ayuda de Dios, pero también lo que es un corazón rebelde. Un corazón que dice, yo hago lo que yo quiero. Yo hago lo que a mí me parece que es bueno. Este versículo se ha utilizado para tantas cosas. Porque uno dice, bueno, pero ¿cuáles son las sendas antiguas? Porque todo depende del cristal con que se mira. Para algunos, las sendas antiguas son un estilo de canciones de hace algunos años atrás. Y todo depende de cuántos años tenga usted. Para algunos es una especie de reunión, un estilo de reunión. No, hermano, fíjese lo que dice la palabra, las sendas antiguas. Sí, yo entiendo las sendas antiguas, pero aquí está mostrando algo que va mucho más allá que el gusto, lo que nos parece a nosotros. ¿Sabe qué? A la palabra de Dios se le puede hacer decir cualquier cosa. Y podemos hasta extorsionar y presionar y buscar aún argumentos bíblicos para respaldar mi punto de vista. Pero aquí la palabra del Señor va a mostrar algo hacia su pueblo en un tiempo muy particular. Y le está diciendo, hermanos, primero párense en los caminos. Hagan un alto en el camino. Había un viejo programa en la radio donde pasaba música folclórica y se llamaba Un alto en la huella. Ya algunos sabrán más o menos la edad que tengo, porque algunos lo entienden y otros dicen, ¿qué está hablando? No, en YouTube no está eso tampoco ahora. Hermanos, cada vez que venimos a la casa del Señor, cada vez que en nuestros hogares buscamos un tiempo en la intimidad de Dios, a través de su palabra, en oración, permítame decirlo de esta manera, es un alto en la huella. Es un alto en el camino. La vida te lleva corriendo de acá para allá, responsabilidades, obligaciones, compromisos. Vas corriendo. Y la palabra dice, para, un momentito. Por eso es importantísimo venir, congregarnos. A los que nos ven a través de las redes, gloria a Dios y agradecemos al Señor la libertad que Dios nos da de transmitir esa palabra. Pero es bueno que el pueblo del Señor haga ese alto en el camino. Paraos en los caminos, porque hay muchas opciones. Hay muchos caminos que parecen que son buenos, pero en realidad no son tan buenos. Usted recordará lo que dice la palabra del Señor por allí en Proverbios, que hay caminos que al hombre le parece que son buenos, pero su fin es camino de muerte. Entonces hay muchos caminos, hay muchas opciones. Y el Señor, de algún modo, como para fortalecer nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, nuestra vida espiritual, nos dice, mira, no te salgas del camino antiguo. Y va mucho más atrás y mucho más allá de lo que puede ser un estilo de canciones, un estilo de pensamientos o ideales que tienen formas. Y sabe que dentro del pueblo del Señor hay tanta diversidad de maneras de leer la palabra. Y uno dice, bueno, pero ¿cuál es la senda antigua? ¿Por dónde uno puede ir guiándose? Sabe que entre tantos caminos hay caminos que tienen que ver con la sabiduría humana, con la capacidad humana. Y esos caminos no son los mejores. Hay otros caminos que todavía son peligrosos. Pablo, cuando escribía la primera carta en Timoteo capítulo 4, versículo 1, dice, hermanos, en los postreros días el Espíritu habla esto, el Espíritu Santo. Serán tiempos peligrosos donde algunos apostatarán, dejarán la fe. Lo que está diciendo, van a abandonar el camino. Y por ahí hay discusiones si la salvación se pierde, la salvación no se pierde, posturas de un lado, de otro lado. Cada uno trata de torcer la Escritura a su gusto y piacere. Pero acá está diciendo la palabra del Señor, cuidado que hay tiempos donde
de algún modo puede haber influencias que van a tratar de que baje los brazos, de que retrocedas en el camino, o que en todo caso te metas a un camino que no es el correcto. Es más, fíjese que ahí habla muy fuerte el apóstol Pablo y dice que hay enseñanzas, doctrinas espirituales que terminan llamando doctrinas de demonios. Fuerte, muy fuerte. O sea que aún los demonios pueden utilizar la palabra de Dios, sí, pueden utilizar para tratar de torcer, para que no crezcas en la gracia, para que tu fe no pueda desarrollarse, sino que puedas abandonar. Pero allí la palabra del Señor nos dice, pará, detenete un instante. Preguntá cuál es la senda antigua. Y cuando uno va a empezar a transitar en esa senda, fíjese qué interesante, dice, allí uno va a encontrar descanso, fortaleza, bendición de lo alto. Inmediatamente nos acordamos lo que Jesús le dijo a los discípulos. ¿Se acuerdan Mateo capítulo 11? Por allí, Mateo capítulo 11, versículo 28. Y a veces lo utilizamos como un general, pero tiene ciertas condiciones. No es para el que vino hoy trabajado y cargado y cansado después de un día de semana. No tiene que ver con el trabajo si le tocó cargar carretillas de arena hoy. No está hablando de eso. Tiene que ver con el desgaste que muchas veces hay en la obra del Señor. En el servicio a Dios. En la fe. En la comunión los unos con los otros. En el ministerio. El decir, ¿qué gano siguiendo al Señor? ¿Qué gano viniendo a la iglesia? ¿Qué gano pidiendo oración? Entonces pareciera que las fuerzas empiezan a faltarnos, a cansarnos allí. Y el Señor nos invita allí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué dice el Señor? Yo os haré ¿qué cosa? Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. Llevad mi yugo tiene que ver con esa situación donde uno dice, camino al paso de Jesús. Camino en el propósito de Dios. Camino en lo que Dios quiere que haga. Entonces, de algún modo, la palabra de Dios empieza a delinear cierta manera. ¿Cuál es ese camino antiguo? ¿Cuál es ese camino que el Señor nos recomienda seguir? Claro, hoy lo cantamos. Jesús es el camino y la verdad y es la vida. Puedes decir amén a esto. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor. Claro, Jesús es el camino. Pero ¿cómo desarrollar esa senda? Yo le invito a que podamos ver el libro de Hechos de los Apóstoles, ya que hablamos de tiempos antiguos, así que no vamos a hablar de los años 80, ni de los años 70, ni los años 60 o 50, sino vamos un poquito más lejos. Nuestros hermanos en la iglesia primitiva. Nuestros hermanos allí, nuevitos en la fe, creciendo en la gracia de Dios, en la misericordia de Dios, en un tiempo muy particular. Hechos de los Apóstoles, capítulo 11. Y fíjese lo que dice la palabra del Señor. Va a estar contando aquí cómo era la iglesia, nuestros hermanos, antaño. Cómo era ese andar en ese camino lejano, pero que de alguna manera Dios empieza a delinear. Ahora bien, versículo 19 dice, los que habían sido esparcidos, esa palabra esparcido significa desparramados, empujados, corridos, a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. Por si alguno que no se acuerda, Esteban fue el primer mártir de la iglesia. El primero que mataron después de la crucifixión y resurrección del Señor por causa de su fe. Eso desató, corran, escápense.
pasaron entonces, dice, a Fenicia, a Chipre, a Antioquía, distintas regiones, islas de aquel lugar, no hablando a nadie en la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos algunos varones de Chipre y de Cirene, otras ciudades, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a aquellos que no eran judíos, a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó, y dice que se convirtió al Señor. Y llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé para que fuese hasta la ciudad de Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos que con un propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque Bernabé era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y lleno de fe. Y una gran multitud, dice la palabra del Señor, fue agregada al Señor, a la iglesia del Señor. Entonces el versículo 25 va contando un poquito, adelantando la historia rápidamente. Dice, después fue Bernabé a Tarso, a otra ciudad más al norte, a buscar a un tal Saulo. Y hallándole lo trajo a Antioquía. Saulo, acuérdense, es quién es el apóstol Pablo. Y se congregaron, versículo 26, allí todo un año con la iglesia. Y enseñaron a mucha gente. Y los discípulos, a los discípulos de la iglesia que habían sido perseguidos y estaban allí, se los llamó cristianos por primera vez en toda la historia de la humanidad, allí en Antioquía. Amén a la palabra de Dios. Cuando uno empieza allí a hilar entre fino, uno dice, Señor, gracias a Dios por la libertad que Dios nos da a cada uno de nosotros. ¿Está de acuerdo conmigo? Fíjese, tenemos libertad para estar congregados en su nombre, libertad para tener las puertas abiertas, para poder transmitirlo, para poder cantar. No siempre esto fue así. Aún al día de hoy hay un montón de hermanos nuestros en distintas regiones, aún en el mismo continente americano, que no tienen la libertad que tenemos en esta noche. Y la iglesia, en sus comienzos, comenzó a ser esparcida, desparramada. Los corrieron de todos lados. Pero allí está la confianza en el Señor. Fíjese, si hablamos de persecución y de ser esparcidos, dígame si nos tocara vivir en ese tiempo, si no hay pensamientos de decir, pero ¿por qué tanta injusticia? ¿Por qué tanta maldad? ¿Por qué? ¿Por qué nos persiguen? Los por qué estarían al orden del día. ¿Por qué estas situaciones tan violentas nos toca vivir? Y aunque hoy tengamos la libertad de estar congregados en el nombre del Señor, esos por qué también rondan arriba de nuestra cabeza. Porque vos ves las noticias, vos ves que las cosas no salen como vos estabas pensando. Vos ves que en realidad aún tenías proyectos con tu vida, con tu familia, aún en el ministerio que Dios te ha dado, para llegar a decir, bueno, a esta altura del partido, yo pensaba otra cosa que iba a ser esto. La vida a veces no es lo que uno sueña. La vida no sale como nosotros queremos. Las dificultades están allí. Y no solamente que terminan de algún modo mostrando la violencia, la desazón. Ahora fíjese, de golpe familias que tienen que ser desarraigadas. La crisis económica, social, familiar que pasaron nuestros hermanos estaba allí. Pero su fe seguía estando presente. Y no, eso no, de alguna manera no impedía que no hubiera confusión. Porque fíjese que allí la palabra de Dios, que es verdad, y va señalando con detalles, dice, los primeros que se fueron, y bueno, por las dudas no le digamos a nadie. No le compartían nada más a sus propios paisanos. Confusión de decir, bueno, ¿y cómo sigue esto? ¿Cómo seguimos hacia adelante? Si hay algo que se ha potenciado después de la pandemia en todo el planeta Tierra, es la palabra confusión. Se mezclan las aguas,
Se mezcla qué es la verdad, por dónde está la verdad, cómo sigue todo esto. Hasta que llegaron algunos y se acordaron, Jesús dijo, id y predicad el evangelio a todas las naciones, a todas las criaturas. Y ahí comienzan a predicarle. En medio de la confusión entre aquellos que tenían dudas. Pero si hay algo que nos muestra qué es lo que significa andar por el camino antiguo, la senda antigua, es tener la visión de Dios. Lo que Dios quiere que hagamos. Lo que Dios quiere para cada creyente, en cada tiempo, en cada generación. Hasta estos capítulos usted va a ver que en realidad Jerusalén, Jesús le dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el Espíritu Santo y recibiréis poder y me seréis testigos. Y Jerusalén de algún modo monopolizaba y veía, y ahí incluso lo enviaron a Bernabé. Pero usted va a ver a partir de este capítulo que casi la iglesia de Jerusalén desaparece de la historia. Y los viajes del apóstol Pablo, el primero, el segundo, el tercer viaje, esos viajes que uno ve cómo la iglesia iba creciendo, extendiéndose, ¿de dónde salieron? De la ciudad de Antioquía. Hubo algo que llevó a algunos a perder la visión. El proyecto de Dios. Yo creo que alguna vez le conté, me había encontrado con un misionero en Turquía. El pastor Carlos Madrigal. Él al día de hoy ha sido expulsado de Turquía. ¿Por qué? Por justamente estar en reuniones como nosotros. Oficialmente, a finales de los años 80 por allí, solamente en todo Turquía había 30 cristianos o creyentes evangélicos. En todo Turquía. Hasta hace poco ya sumaban algunos miles. Pero uno dice, ¿qué pasó? Turquía es esa región en el mundo donde usted lo va a encontrar en la Biblia. Los viajes del apóstol Pablo, la mayoría de esos viajes estaban allí, por Turquía. Cuando él escribe a la iglesia en Galacia, en Éfeso, es lo que hoy es Turquía. Las iglesias del Apocalipsis estaban allí en Turquía. O sea, la cuna del cristianismo estaba allí. ¿Qué pasó? ¿Por qué hoy hay ausencia de la palabra de Dios? Yo le pregunté, Carlos, ¿cómo vos estando en Turquía, cómo me explicás, cómo me podés hacer entender a alguien que estamos del otro lado del mundo, cómo llegamos a esa situación? Y él me dice, muy fácil, muy simple. Empezaron discusiones religiosas. Imagínense, nosotros estamos aquí en el templo y decimos es un lugar consagrado a Dios. Aquí tenemos un vaso de agua. Y si cae una mosca en el agua, literalmente esto era así, era la discusión. ¿Qué pasó? ¿El agua fue contaminada o la mosca fue santificada? Discusiones absurdas, sin sentido. Casi me hace recordar algunos foros de internet. Discusiones, peleas. La visión se perdió. Empezar cada uno a tratar de defender su punto de vista. Claro que la palabra de Dios nos enseña a combatir ardientemente por la fe, pero son justamente en aquellas desviaciones. No nos entretengamos en algunas cuestiones. A ver de qué manera esto lo podemos entender mejor. No, yo creo que esto es así y por eso sacamos versículos de lo que a usted le guste. Y hablamos de las sendas antiguas también, para tratar de acomodar nuestro pensamiento. Pero la palabra de Dios nos muestra su amor, su bondad, su misericordia, para que cada uno de nosotros sigamos allí siguiendo el camino del Señor. Muy rápidamente, fíjese de lo que hemos leído. ¿Qué vemos allí? ¿Qué pasa en esa senda antigua? Dios está activo.
Dios está presente. Dios está manifestando su gracia, su gloria en la vida del pueblo del Señor. ¿Que hay injusticias? Claro que hay injusticia. ¿Que hay maldad? Claro que hay maldad. ¿Que hay persecución? Claro que sí. ¿Que hay cosas que te desaniman en la fe? Claro que sí. Pero el Señor está presente. El Señor está presente. ¿Sabe por qué? Porque Dios nunca abandona a su pueblo. Dios siempre está con sus hijos. Y por más que el mundo que te toca vivir, el mundo que te rodea, el mundo no sea el mejor mundo que nosotros soñamos, y aunque no vivamos esa persecución de lo que está allí sucediendo alrededor nuestro, pero hay continuamente desafíos a la fe, a nuestra fe en el Señor, a nuestra confianza en el Señor, a esperar en Dios. Entonces de golpe nos mezclamos con otros caminos y tomamos caminos que nos parece que son buenos, situaciones que nos parece que son las ideales, y cada uno busca lo que mejor le parece. La palabra del Señor nos dice: detengámonos un ratito y miremos las sendas antiguas, por donde transitaron nuestros hermanos en la fe hace mucho tiempo. En medio de injusticias, en medio de maldad, en medio de violencia, en medio de muerte, en medio de ingratitud, en medio de todo lo que vos quieras, lo que implica de golpe ser desafiado en la fe. Y el Señor dice: yo estoy presente, porque el Señor dijo: yo estoy todos los días hasta el fin de los tiempos. Puede decir amén a esta promesa del Señor. El Señor está allí. Pero no solamente Dios presente, sino un Dios activo. Dice que cuando llegó Bernabé, vio la gracia de Dios. La gracia de Dios obrando en los nuevos creyentes, en esa iglesia que vivía perseguida, que vivía con situaciones de incertidumbre, que venía con dolor y con momentos difíciles, pero veían la gracia de Dios. Y esa iglesia de algún modo venía a ser multiplicada, bendecida. La gracia de Dios, el obrar de Dios, lo que nadie merece, pero es bondad de Dios, se tiene que notar en medio del pueblo del Señor. Puede decir amén a esto. Por eso no es un cambio de religión, no es conocer historias bíblicas, no es conocer un puñado de canciones. No es cumplir solamente con la liturgia y venir un día, bueno, tal día, sino es ser testigos de la gracia de Dios. Mire, permítame rápidamente, Salmo 113, unos versículos que nos van a graficar lo que es esta gracia de Dios. Salmo 113, versículo 5 dice: ¿quién como Jehová nuestro Dios? Y cuando hace la pregunta aquí la palabra de Dios, no es que Dios no sepa la respuesta, sino de algún modo nos está diciendo: pensemos, a ver, compara si hay alguien que se parezca a nuestro Dios, que se sienta en las alturas, que el Señor mismo se humilla a mirar en el cielo y en la tierra. El Señor levanta del polvo al pobre y al menesteroso, al necesitado, aquel que se sabe que necesita de la presencia y de la gracia de Dios, lo levanta, lo alza del muladar. El basural es eso. ¿Para qué? Para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. El Señor hace habitar en familia a aquella persona que es estéril. Puede decir amén a esa palabra del Señor. Este es nuestro Dios. Que Dios obra, que Dios transforma las vidas, que Dios cambia las situaciones. Cuando Cristo entra en el corazón de una persona, esa gracia de Dios es visible. La vida no continúa igual. Las proyecciones, los objetivos, fíjese que empiezan a cambiar. Dice que cuando Bernabé llegó a esa situación y vio la gracia de Dios, estaba recontento. Vio cómo la iglesia estaba creciendo. Hacia afuera los tiempos eran difíciles. Persecución, oscuridad, miedo, incertidumbre, confusión. Pero él veía que Dios estaba obrando en ese tiempo difícil, en ese momento tan particular.
Esa es la senda antigua. Dios activo, presente, constante, acompañando, guiando a su pueblo, pero también moviendo voluntades para que la obra de Dios se extienda, se expanda. Fíjese, lo mandó a buscar, lo fue a buscar a Saulo. Y Saulo vino, aunque él estaba de alguna manera casi como diciendo: Señor, no sé si podré alguna vez servirte. Aquel que había sido perseguidor de la iglesia, Dios le da una nueva oportunidad. ¿Sabe por qué? Porque para Dios nada es imposible. ¿Puede decir amén a esto? Para aquellos que oran por esos casos difíciles, imposibles, fortalezcas en la palabra del Señor. Para el Señor nada es imposible. Y allí de algún modo empieza a acomodarse, a tener aliento, y el testimonio brota naturalmente. Por primera vez a los cristianos se los llama allí de esta manera, en esa ciudad de Antioquía. Y empieza a crecer y empieza a extenderse y a expandirse. ¿Por qué? Porque supieron encontrar la senda antigua. La senda antigua con la cual caminó Enoc. Dice la palabra de Dios que Enoc caminó con Dios y Dios se lo llevó. Modelo de la iglesia al Señor. Noé caminó con Dios. David caminó con Dios. Daniel, en medio de gobiernos totalitarios, absurdos, ridículos y crueles, él caminó con Dios. Y allí estaba la presencia del Señor. Las sendas antiguas es mucho más que alguna idea que se nos cruce por la cabeza humana. No, tiene que ver cómo aquellos santos en el Señor han perseverado, han seguido, cómo se han sostenido en medio de las dificultades, cómo han seguido adelante, a pesar que tal vez no lo tenían muy clara la situación, pero ellos seguían. Señor, te obedecemos, seguimos hacia adelante. Permítanme compartir con ustedes, y ya vamos a estar orando, un salmo que es cortito. Salmo número 32. Esta mañana yo lo leía, lo estaba volviendo a releer, y hay cosas que uno dice, siempre hay cosas nuevas en la palabra del Señor. Y la palabra bienaventurados no solamente está en el Nuevo Testamento, allí en Mateo capítulo 5, donde habla bienaventurados los pobres y humildes de espíritu, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Y esa palabra va mucho más allá, porque generalmente no la utilizamos, pero tiene que ver más que felices, más que dichosos. Los que transitan las sendas antiguas tienen un corazón, tienen una actitud, tienen un espíritu que tienen que ver con sentirse bienaventurado, con decir, me siento feliz. Pero no tiene que este concepto de felicidad, porque de golpe, de una manera milagrosa, la deuda de la tarjeta de crédito le quedó todo en cero y uno dice, listo, estoy de vuelta para gastar. No pasa por allí. Sino tiene que ver con caminar junto al Señor. Aunque los días sean nublados, sean fríos. Y no solamente el frío con el cual te tenés que poner alguna campera, sino fríos espiritualmente, llenos de injusticia, de violencia hacia la fe. Uno dice, Señor, ¿cómo hago para seguir adelante? Nos ponemos de pie, por favor, y leemos este salmo. Es cortito. Y fíjese qué dice. Bienaventurado aquel cuya transgresión, cuyo pecado ha sido perdonado. Y fue cubierto su pecado, nadie lo está señalando. Bienaventurado el hombre y la mujer a quien el Señor no culpa de iniquidad o de maldad, y en cuyo espíritu no hay engaño. O sea, está tranquilo, está en paz con Dios. Estás sencillamente, Señor, gracias por perdonarme, gracias por darme una nueva vida. ¿Qué pasa cuando esto no sucede? Cuando cerré mi boca, versículo 3, o cuando me callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano.
y se volvió mi verdor en sequedales de verano. Y no está hablando de la artrosis, y no está hablando del reuma, está hablando de la sequedad espiritual. ¿Qué voy a decir, Señor? Me siento lejos. Pero el versículo 5 dice: mi pecado, Dios, te declaré, y no encubrí mi iniquidad, mi maldad. Dije, confesaré mis transgresiones. ¿A quién? ¿A un hombre? No. ¿A una persona? No. A ti, oh Dios, solamente a ti. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puede ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Señor, tú eres mi refugio y me guardarás de la angustia. Y con cánticos de liberación, oh Dios, me vas a abrazar, me vas a rodear. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Y el Señor te dice: sobre ti fijaré mis ojos. Para los que somos cabeza dura, nos dice la palabra de Dios, no seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a Dios. Muchos dolores habrá en este mundo y más allá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros, aquellos que el Señor ha limpiado su corazón, los rectos de corazón. ¿Por qué cantamos? ¿Porque nos gusta esta canción? Está bien. Pero el motivo de la canción tiene que ser mucho más profundo. Señor, yo te canto porque me perdonaste, porque me salvaste, me limpiaste, transformaste mi vida. Paraos en los caminos. Primer miércoles de invierno, hacemos un alto en la huella para ver cuál es el camino antiguo. Señor, ¿cuál es? Escuchás muchas voces, pero el camino antiguo que han seguido los santos bíblicos del Antiguo Testamento, la iglesia primitiva, nuestros primeros hermanos en la fe, tiempos difíciles, persecución, injusticia, maldad, violencia, escasez, de lo que vos quieras. Pero allí estaban. Señor, estamos transitando ese camino. ¿Sabes por qué? Porque el Señor le dice a su pueblo en cada generación: te enseñaré y te mostraré el camino por donde tenés que ir. Para aquellos que hoy, el día, uno dice: Señor, ¿por dónde tengo que seguir? Hay una promesa de Dios, que Dios cuida a su pueblo y Dios guía a su pueblo. Reciba esa palabra y diga: Señor, yo me aferro a eso. Yo te necesito. El espíritu de los que transitan la senda antigua es: Señor, gracias, me siento dichoso, me siento feliz, porque sé que mi pecado fue perdonado, mi culpa fue quitada, porque la sangre de Cristo nos lava y nos limpia de todo pecado. El salmista decía: mientras callé, me envejecí, me sequé, me enfrié, casi me muero espiritualmente. La palabra confesión no es si andar a decirle a alguien y contarle lo que te pasó. No. Es ponerte de acuerdo con Dios. Ponete de acuerdo con Dios. A lo que Dios le dice: mira, ahí está mal. Dice Dios: yo reconozco que esto está mal. Señor, ayúdame a andar en ese camino. Ayúdame a transitar ese camino. El Señor cuida a su pueblo. El Señor respalda a su pueblo, a los que caminan por la senda antigua. El Señor compromete su palabra diciendo: yo te voy a dar descanso, tranquilo. Tranquilo, yo te voy a hacer descansar.
Porque el Señor respalda su palabra con sus hechos, con sus acciones. Lo triste de la historia de Jeremías es esa final de ese versículo, que cómo me gustaría borrarlo de algún modo, porque ellos dijeron, no queremos hacer lo nuestro. Y la verdad que se te parte el corazón, porque vos ves Dios diciendo, yo quiero bendecirlos. Dios quiere bendecir a su pueblo en cada generación. Y hoy que hemos hecho un alto en el camino, yo le diría, en la misericordia de Dios y en la bondad de Dios, busquemos cuál es la senda antigua, pero la verdadera, no la que tiene que ver con un tiempo particular, no, la verdadera, de la fe, de la confianza en Dios, del temor de Dios, de la obediencia a Dios, a pesar de las demás cosas. La gracia de Dios se manifiesta en medio de las necesidades, en medio de los problemas. El gozo del Señor está presente y la visión se empieza a aclarar. Y se empiezan a acomodar las piezas en su lugar y empieza el testimonio a fluir naturalmente. ¿Por qué? Porque el Señor está en medio de su pueblo. ¿Qué le parece si oramos? Si levantamos nuestras manos y le decimos, Señor, acá estamos. Hicimos un alto en la huella, un alto en el camino. Tu palabra, oh Dios, nos pone ese freno. Pero Señor, queremos seguirte a ti. Dígaselo con sus palabras, dígale al Señor con su corazón. Padre, en el nombre de Jesús, santo es tu nombre, Dios Todopoderoso. Tú eres el gran Señor, Rey de reyes, Señor de señores. Único Dios soberano, sabio, lleno de gracia y de poder, que manifiestas tu bendición y tu obrar en cada tiempo, en cada generación de tus hijos. Y tú alumbras con tu palabra y nos llevas, Señor, a tiempos de bendición donde la presencia de tu Espíritu está en medio de tu pueblo para revivir, para fortalecer, para guiar, para enseñar, para alentar, para mostrar. Oh Dios, te alabamos, te alabamos. Santo, santo es tu nombre, Dios de toda gracia y misericordia. Señor, nos amparamos bajo tu gracia. Señor, reconocemos nuestras limitaciones, reconocemos nuestras debilidades, reconocemos, Señor, que te necesitamos como nunca en este tiempo. Te necesitamos como iglesia. Necesitamos, Señor, seguir transitando cada uno de nosotros en esa senda antigua, oh Dios. Necesitamos del obrar de tu presencia, de tu gracia. Oh, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre, gloria a tu nombre. Gloria a tu nombre. El Señor está en este lugar. La presencia del Espíritu de Dios está en medio de su pueblo. El Espíritu de Dios obra también a través de su palabra para aquellos que nos ven a través de las redes. Y si tal vez la actitud de algunos es todavía en esa persona que decía, no, yo me callo la boca, no quiero decir, no quiero reconocer. Casi como en ese camino del pueblo de Dios que decía, no quiero Dios. Hoy es el día para decirle, Señor, yo te necesito. Este es el día para decirle, Dios, yo quiero confesar, quiero ponerme de acuerdo con vos. Este es el día para que le digas, Dios, tú eres el único Dios verdadero. Yo necesito de tu gracia salvadora. Necesito de esa gracia que me enriquece. Necesito que me levantes, oh Dios, del basural. El Señor está aquí. Este es el tiempo para orar. Este es el tiempo para clamar, para decirle, Dios, yo te necesito en mi vida. ¿Quién como Jehová nuestro Dios, que te escucha, que se inclina, que te levanta del basural para gloria a su nombre? Oh, gloria a ti, Jesús. Padre, gracias por tu misericordia. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu bondad, oh Dios. Gracias, Señor, porque nos sales al encuentro. Gracias porque tu gracia sigue presente en este tiempo, en esta generación. Te alabamos, te bendecimos. Señor, perdona nuestros pecados. Límpianos.
Señor, queremos ser dichosos, bienaventurados por caminar en esa senda antigua, con fe, con obediencia y con confianza en ti, oh Dios. Y que tu obra crezca, que tu pueblo sea bendecido y que tu reino sea extendido. Gloria a tu santo nombre, Jesús. Cantémoslo junto al Señor, porque Él es bueno. Haré